Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisic en esta sección llamada El Anaquel, donde nos habla de libros sobre filosofía judía y temas afines, ¿no? Sí, querido Jorge, exactamente nuestra biblioteca de libros de pensamiento y filosofía judía, nuestra biblioteca infinita y nuestro anaquel imaginario dentro de esta biblioteca infinita. Y hoy vamos a colocar un volumen muy interesante. Sé que te gustó el título del volumen, Ujú. que en español podría ser traducido como El arte de ser judío en los tiempos modernos. Fue editado por en inglés, está el libro, yo hice una traducción del título al español. Fue editado por la Universidad de Pensilvania, University of Pennsylvania Press, en el año 2008 y este volumen se trata de un volumen con varios trabajos, varios, y estuvo todo el volumen bajo el cuidado de dos importantes investigadores y profesores. Por un lado, la profesora, investigadora y muy importante curadora de muy importantes muestras de arte judío, instalaciones, performance, sobre todo, que es la profesora emérita de estudios de performance de la NYU, de la New York University, Bárbara Kirchenblatt Himblet, y junto el otro curador del libro, el otro editor del libro es el profesor Jonathan Karp de la Universidad de Binghamton, del cual nosotros ya reseñamos un trabajo muy importante, un volumen muy importante editado por Cambridge y dedicado a los judíos y el problema del comercio en el siglo XVII, XVIII. Bueno, para ir al punto, el libro, lo interesante del libro es que acá me parece que reside el issue, la broma del libro. El asunto del libro es en el propio título que a ti te había interesado, Jorge, porque en rigor el libro está dedicado a lo que podríamos llamar las manifestaciones o la presencia judía en las artes o en el arte del siglo XX, un concepto que extensivamente alcanza a, como dije antes, las performances, eh, la música popular, sobre todo el jazz, la música popular, la música clásica, las artes visuales, como dije antes, pero también, por supuesto, la poesía, es decir, la presencia judía en la esfera del arte, pero esto, que es un campo ya frecuentado por otros autores, de los que hay copiosa cantidad de papers, volúmenes, lo interesante de este libro, que ya está íncito en el título, es que el arte como objeto de dedicación se invierte en que precisamente, digamos, hay un giro ontológico en que precisamente ya no es un objeto, ya no es una ocupación, ya no es un predicado, sino que es sujeto. De modo que se trata del arte de ser judío en los tiempos modernos y no tanto del arte judío o de los judíos y el arte en los tiempos modernos. Lo que significa que el arte como una práctica, entendida como una práctica y una relación social,
y fenomenológicamente como un dirigirse al mundo, troca, vira, se vuelve en un principio de individuación judía en el siglo XX. Es decir, que de algún modo la práctica artística se convierte en un modo quizás privilegiado de constitución de algo que con 5 comillas podríamos llamar ser judío. Bueno, creo que con esta, no sé, reflexión acerca del título, decimos mucho acerca de este volumen. Esta va a ser la noción, el concepto que va a presidir este volumen. No se trata tanto de decir, bueno, hacer un conteo de los artistas judíos, podemos, eh, siempre depende del criterio, o artistas judíos o artistas judíos que además en su arte hay un tema o un tópico judío. No, no ese es el criterio, sino que el criterio va a ser que de algún modo la práctica artística llega a ser un modo de ser judío en el siglo XX. Esto ya me parece que justifica la lectura del libro y el interés. El libro nace, como muchos de este tipo de libros, como un seminario universitario, como un simposio. Se trata de un encuentro académico que sucedió en la Universidad de Pensilvania, en el Centro de Estudios Judíos Avanzados. El título en español del seminario fue El judaísmo moderno y las artes. Y fue organizado por 2 importantísimos historiadores judíos, Richard Cohen y Ezra Mendelssohn. Luego, ese encuentro se va a convertir en este libro. Perdón que tengo la voz un poco tomada, eso no impide que continúe, por supuesto. Recién mencioné una cuestión que metodológicamente es crucial, es que plantea el libro a qué se va a llamar un arte judío o artístico, una práctica artística vinculado con lo judío. Precisamente ese va a ser el tema, ¿no? Se trata de que el artista, entre comillas, es judío, porque su obra se ocupa de alguna temática que tiene que ver con el judaísmo. Bueno, es un tema clave, ¿no? Digamos, si se trata de artistas judíos, o mejor dicho, de judíos que hacen arte o de artistas judíos. Eh, de manera fractal, para ver todo este problema, voy a tomar un solo artículo, en principio, y con un solo autor plantea este problema. Se trata del trabajo incluido en este libro de, si no me equivoco, de Walter Kahn, del estudioso Walter Kahn, que falleció en 1920, era un historiador del arte, y que fue profesor en la Universidad de Yale, ¿no? Él toma, en su artículo incluido en este libro, toma particularmente el problema que surge en los analistas de un muy importante artista plástico judío llamado Max Liebermann, ¿no? Precisamente Max Liebermann, para muchos era un artista judío, bueno, era al mismo tiempo un artista que puede ser encuadrado en el impresionismo francés. También hay otros que lo ven absolutamente alemán, incluido ¿en qué medida, porque era judío, se puede decir que es su arte, que tiene temática judía, sobre todo lo que trabajó sobre
su periodo en Ámsterdam, sobre los judíos de Ámsterdam. Es decir, aquí de nuevo tenemos este problema, ¿no? ¿En qué medida, ¿no?, podemos clasificar de este modo? De todos modos, lo mismo sucede en el trabajo de Ezra Mendelssohn sobre el gran pintor judeo-polaco Maurice Gottlieb, ¿no? Se plantea la misma cuestión. De modo que la cuestión del arte judío es un problema, ¿no? Es la procedencia del artista o su intención consciente o inconsciente. Son los temas y el lenguaje, la iconografía y los símbolos que emplea una obra determinada. El arte judío está en los ojos del espectador también, ¿no? También, por ejemplo, Joseph Lewitan plantea una cuestión en relación a la danza, ¿no? Incluso el ballet se plantea este tema, ¿no? Entonces, me parece que ese es el corazón de lo que plantea el libro. Y otra de las cuestiones importantes de este libro, del que voy a compartir con ustedes el índice, para que vean qué interesantes los temas que aquí son revistados. Vamos abro el libro y leo el índice, porque precisamente a ver, un segundo, ahí está. Por ejemplo, un trabajo muy interesante de Carol Semmel sobre, de nuevo, tres artistas que levantan, por ejemplo, valores diaspóricos, ¿no? Artistas plásticos, el famoso Kittaj, Pachor, Frenkel, ¿no? Tres artistas muy importantes, pero que su mirada artística está muy vinculada a los valores diaspóricos en el arte contemporáneo. Después, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante, el que nombré antes, el profesor Walter Kahn, sobre Max Liebermann. Una gran estudiosa, Olga Litvak, hace una muy interesante trabajo sobre la figura de Jesús, la obra artística de Mark Antokolsky. Después hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, sobre la cuestión artística en el gran filósofo Franz Rosenzweig, escrito por Zachary Breiterman. Por supuesto, no falta todo el problema de la música, ¿no? La música en las sinagogas americanas, en toda esta transformación, la música de Binder, un trabajo escrito por Mark Higman. Arquitectura, por supuesto. El tema, como nombré, el trabajo de Marion Kant sobre el ballet, sobre la danza. En todos estos trabajos, yo creo que el núcleo teórico que está en juego es ese, ¿no? Dos, por un lado, un problema de taxonomía. ¿Cómo podemos ubicar estos artistas bajo alguna etiqueta? El segundo tema es cómo el arte no es algo que los judíos hacen en el siglo XX, sino que el arte hace a los judíos del siglo XX. Así que bueno, recomendamos de nuevo muy especialmente este libro que editó Bárbara Kirschenblatt, Himblet y Jonathan Carter. Pues sin duda es un libro que interesa por lo amplio de la temática que aborda en su edición y por todos estos aspectos que nos has comentado. Muchas gracias por esta recomendación y hasta la próxima entrega de El Anaquel. Gracias a ti, Jorge.